Dios les bendiga, hermanos. El día de hoy vamos a ver un tema que tiene por título Cuando los templos se cierran. ¿Qué dice la Biblia? Salmo 27:4 nos dice: Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Hubo una época en la que el pueblo de Dios no tenía acceso al templo, similar a lo que se está viviendo hoy en día, donde se ha recomendado la suspensión de los servicios en todas las iglesias. Pero estas cosas no son nuevas, ya pasó en el pasado. Dice la Biblia, Eclesiastés 1, 9 y 10, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Hay algo de que se puede decir, he aquí esto es nuevo, ya fue en los siglos que nos han precedido. Pero antes de continuar, veamos unos datos relacionados con el templo. El templo del Antiguo Testamento, más conocido como el Templo de Salomón, fue edificado en el año 480 después de la salida de Egipto, aproximadamente en el año 967 a 966 a.C. Fue edificado en el mes de Sif, que equivale al mes de mayo o junio. Ese templo, el Templo de Salomón, fue edificado en el monte Moriah. Dice segundo de Crónicas 3:1, comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. En ese mismo lugar, el monte Moriah, fue donde David edificó altar al Señor cuando vino la peste durante su reinado. Segundo de Crónicas 21, 14 al 19 y 26 y 27. Dice: Así Jehová envió una peste en Israel, y murieron de Israel 70,000 hombres. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía: Basta ya, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo. Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros, cubiertos de cilicio. Y dijo David a Dios: ¿No soy yo el que hizo contar el pueblo? Yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Entonces David subió, conforme a la palabra que Gad le había dicho en nombre de Jehová. Y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro. Y edificó ahí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel, y éste volvió su espada a la vaina. El monte Moriah también fue el lugar donde Dios probó la fe de Abraham. Génesis 22:2. Y dijo: Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. La Biblia nos dice que al final Dios proveó carnero para ser sacrificado en lugar del hijo de Abraham. Y es ahí donde se muestra una sombra de cómo Cristo, el Hijo de Dios, fue muerto por nosotros en la cruz del Calvario, y todo eso por amor a nosotros. Más tarde, ese templo fue quemado y el pueblo fue llevado cautivo. Segundo de Crónicas 36, verso 15 al 20. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas.
hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio, por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven, ni doncella, anciano, ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios, y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego todos sus palacios, y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia, y fueron siervos de él y de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas. Al encontrarse sin templo y en cautiverio, ¿cómo superó eso el pueblo de Dios? Todos sabemos que la comunión con Dios es personal, y que si bien es cierto la palabra de Dios nos anima a que nos congreguemos, según Hebreos 10:25, pues Jesús mismo tenía esa costumbre. Lucas 4:16 dice, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Y Lucas 24:53 nos dice que los apóstoles estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Pero en los días de cautiverio el pueblo de Dios no tenía acceso al templo, pero a pesar de eso no perdieron su comunión con el Señor. Un ejemplo es Daniel, que oraba al Señor 3 veces al día. Y la razón de hacerlo 3 veces al día es porque la palabra de Dios dice en el Salmo 55:16 al 17, en cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. En Daniel 6:10 nos lo confirma. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. El hábito inquebrantable de Daniel para orar a Dios en dirección al templo se basaba a la oración que hizo Salomón en el templo, donde enseñó cómo el pueblo debía practicar cuando no pudiesen estar presentes en el templo. Primero de Reyes 4, 44 al 45. Si tu pueblo saliera en batalla contra sus enemigos por el camino que tú les mandes, y oraren a Jehová con el rostro hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que yo edifiqué a tu nombre, tú oirás en los cielos su oración y su súplica, y les harás justicia. Esteban dijo, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaré, dice el Señor, o cuál es el lugar de mi reposo? Hechos 7, 48 al 49. En ausencia del templo, Daniel y el pueblo oraban hacia el lugar donde estaba el templo de Dios en Moriah, que significa el Señor ve, el lugar donde se mostró a Abraham la redención del Mesías. Si no tenemos acceso al lugar donde acostumbrábamos congregarnos, sabemos que donde invoquemos el nombre del Señor, el Señor verá nuestra aflicción y adoración. Dice 1 Timoteo 2:8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda, y otra vez, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Efesios 6:18. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Amén.